Abrimos la sesión, ¿no es cierto?, en comité. Mientras tanto, hoy día tenemos una tabla donde tenemos invitados al subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Julio Salas, y la subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la señora Jessica Fuentes. Eh, Se trata justamente del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.892 general de pesca para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos. Señor secretario, le doy la palabra. Gracias, señor presidente. No hay cuenta para esta sesión. Solo hacer presente que habíamos iniciado la discusión particular de este proyecto la semana pasada, la última sesión, con la indicación formulada por el senador Núñez, que quedó todo pendiente de eso, y se formuló una nueva indicación, en este caso del Ejecutivo, para su consideración también en esta sesión. Y por ello nos acompañan las autoridades que usted indicó, objeto de exponer sobre esta indicación que se ha hecho llegar a la comisión. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Entonces, ¿procedemos de qué manera, señor secretario? Con la exposición que nos quiere hacer el señor subsecretario sobre la indicación que está en carpeta de cada uno de los senadores en materia de una propuesta que sustituye el artículo único del proyecto de ley. Al resto de los colegas parlamentarios y al propio subsecretario, si suspendemos por 5 minutos para que esperemos que llegue el presidente de la comisión, para que el trabajo no sea doble, sino que lo hagamos de manera directa. Suspendemos por 5 minutos.
Al diputado Espinosa que condujo, digamos, esta primera etapa. Es que está en Hacienda, estamos votando igual que ayer. Entonces, saludamos al subsecretario, señor Julio Salas, a Jessica Fuentes, subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y le habíamos pedido al Ejecutivo si pudiera patrocinar indicaciones a este proyecto de ley. Secretario, usted nos informa cuáles son las indicaciones. No sé si el Ejecutivo le quiere explicar, aunque en la sesión pasada las discutimos en el sentido general. Y después de eso pasaríamos a votar. Para eso estamos citados. Sí, señor presidente, tal como habíamos señalado, en la carpeta de sus señorías hay un comparado. Efectivamente, hoy en la mañana a la Secretaría se hizo llegar una indicación del Ejecutivo que reemplaza el artículo único del proyecto de la Cámara de Diputados. Nos informaron que el señor subsecretario iba a hacer una exposición sobre esta materia, como usted prefiera, señor presidente. Además, también hay que pronunciarse por un objetivo práctico. En el comparado pusimos una columna tercera y una cuarta para que quedaran frente a frente, la que había presentado usted y luego la que presentó el Ejecutivo. No sé si va a haber una exposición, presidente, o si vamos simplemente pronunciándonos por... No, le damos la palabra al Ejecutivo si quiere explicar la indicación, subsecretario. Gracias, senador. No, más que una exposición muy breve, es solo la formalidad de presentar las indicaciones. La verdad es que este es un proyecto simple y las indicaciones, como por consecuencia, también lo son. En lo central aquí, lo que hacemos en este proyecto, al igual que siguiendo un criterio que realizamos en todas las materias que tienen que ver con pesca ilegal, en cualquier forma de pesca ilegal, nosotros consideramos que es importante abordar la temática en forma integral y, por lo tanto, una de las dimensiones que pedimos que se incorpore como indicación y que incorporamos como indicación es la de la comercialización, proceso, elaboración, transporte o almacenamiento. Es decir, en general, cada vez que existen situaciones de incumplimiento de la norma en condiciones de extracción, siempre hay un poder de compra detrás que es el que canaliza estos recursos y nosotros creemos que hay que incorporar eso en el enfoque. Esa es la principal modificación que consideramos como indicación. Y los otros aspectos que son más accesorios se refiere más bien al uso que usa actualmente el proyecto de recursos hidrobiológicos, que creemos que es reduccionista y debíamos hablar más bien de especies hidrobiológicas, ya que a veces por el uso de explosivos no se afectan solo recursos propiamente tales, es decir, especies que puedan ser explotables comercialmente, sino que también individuos, especies que no tienen condiciones de explotación comercial, pero que requieren igualmente protección y por lo tanto el concepto más correcto es de especie y no de recurso. Y finalmente consideramos innecesario la referencia que se hace a caducidades, ya que hay una regla general en esta materia y se hace innecesario la mención a ese aspecto. Yo diría que esos son en el grueso los contenidos de las indicaciones. Como digo, es un proyecto simple y las indicaciones también son como autoexplicativas en esta materia. Gracias, subsecretario. Bueno, en mi caso, como nosotros habíamos concordado esta indicación con el Ejecutivo, yo voy a retirar las indicaciones. Saludamos también a Rocío, la abogada de la subsecretaría. Yo voy a retirar las indicaciones que presenté. Por lo tanto, el texto que quedaría a votar sería el texto del Ejecutivo, la indicación del Ejecutivo. Así es, señor presidente. En el comparado que sus señorías tienen, en la última columna está puesta la indicación del Ejecutivo. La número 2, porque se puso a continuación de la del senador señor Núñez, está: de su excelencia el presidente de la República, para reemplazar el inciso primero del artículo 135 propuesto por el siguiente. Artículo 135. El que, realizando actividades de pesca extractiva, utilizar elementos explosivos o tóxicos provocando daño a especies hidrobiológicas o a su medio ambiente,
será sancionado con multa de 50 a 30 unidades tributarias mensuales y pena de presidio menor en su grado medio a máximo. En caso de reincidencia, la multa podrá ser duplicada. ¿Desea ponerla en votación una a una, señor presidente, o las leo? Léelas todas. ¿Todas? Si no hay, leamos todas las indicaciones para que quede claro, y si no hay ninguna petición de votar separado, las votamos todas de conjunto, entendiendo que esto lo discutimos la semana pasada, pero léalas para que Muy bien, presidente. no quede ninguna duda, digamos, de lo que votaríamos en conjunto. La número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República, que reemplaza el inciso segundo por el siguiente. La misma sanción se aplicará a quien, ejerciendo pesca recreativa, utilizare los elementos descritos en el inciso anterior, provocando daño a las especies hidrobiológicas o a su medio ambiente. Si se usaran armas de fuego o electricidad, la pena se aplicará disminuida en 1 grado. Luego, la número 4 de Su Excelencia el Presidente de la República, para modificar el inciso tercero en el siguiente sentido. Letra A. Sustitúyese la expresión con motivo del uso de elementos explosivos se dañaren por el daño al que se refieren los incisos anteriores recayere sobre. 2, letra B, perdón, eliminar la expresión de los señalados en el artículo 139. La indicación número 5 de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar el siguiente inciso cuarto nuevo. En caso de no comprobarse el daño a las especies hidrobiológicas o a su medio ambiente, al que se refieren los incisos anteriores, se aplicará presidio menor en su grado mínimo. Y la última de Su Excelencia el Presidente de la República, que incorpora el siguiente inciso quinto nuevo: el que comercialice, procese, elabore, transporte o almacene a título oneroso recursos hidrobiológicos capturados o extraídos con los elementos a que se refieren los incisos primero y segundo anteriores, ese anterior es un poco redundante, será sancionado con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. En caso de reincidencia, la multa podrá duplicarse. Eso es todo el conjunto de indicaciones, señor presidente. Son 3 indicaciones entonces, distintas, secretario. Son la suya, que era la número 1, retirada. ¿Ya? ¿Las del Ejecutivo? Del Ejecutivo eran 5. Por los números que tiene. Porque dice 2. Hasta la número 6. Hasta el número 6. Ya, Se perfecto. numeraron a continuación de la suya, que era la número 1. Son 5 separadas del Ejecutivo. Sí. Ya. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. No tengo una duda acá en el sentido que dice una multa de 50 a 300 unidades tributarias mensuales. Es decir, no es una multa única, sino que son multas, pueden ser varios meses de multa. Claro, porque dice una multa de 50 a 300 unidades tributarias mensuales. La unidad de medida es la UTM, Unidad Tributaria Mensual. Ya, perfecto. Que lo conocía como UTM, claro, perfecto. Oye, y lo otro, la sanción para el caso de la pesca artesanal quedó igual, no hubo una rebaja en la recreativa. Sí, para el uso de la electricidad, se bajó en el caso del uso de la electricidad y de armas de fuego, se rebajó en 1 grado. Ya, perfecto. O sea, va a quedar a criterio del juez, digamos, el tamaño de la sanción, en el caso de que usaran explosivos, digo. Para diferenciarlo me refería entre la pesca industrial y la pesca deportiva. Claro, sí. Lo que pasa es que, para ser franco, desde el punto de vista del efecto del daño que genera la acción, es indistinto quién desarrolla la actividad, e incluso uno podría decir que quien realiza la pesca deportiva realiza una acción por placer y por lo tanto no como actividad económica. Es discutible que se pueda usar un utensilio que genera este nivel de daño cuando la actividad es justamente una actividad
más recreativa, como bien se señala. Sí, que yo creía que era mucho más grave cuando se usaba en forma industrial para pescar y vender, digamos, que en el caso que fuera de pesca deportiva. Bueno, pero es un detalle. Sí, no, yo creo que es válida la inquietud, pero mira, yo les propongo lo siguiente, como vamos votando indicación por indicación, y así aprovechamos de hacer el debate si es que hubieran dudas o aclararla, es más, me parece que es más ordenado. Vamos a partir votando las indicaciones del Ejecutivo, yo retiré las mías. Entonces, secretario, veamos la primera indicación, que sería la que está con el número 2 en este caso, ¿no? Sí, en la última columna, ¿no? Ya. De Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el inciso primero del artículo 135 propuesto por el siguiente. Artículo 135, el que realizando actividades de pesca extractiva, utilizar elementos explosivos o tóxicos provocando daños a especies hidrobiológicas o a su medio ambiente será sancionado con multa de 50 a 300 unidades tributarias mensuales y pena de presidio menor en su grado medio a máximo. En caso de reincidencia, la multa podrá ser duplicada. Ya, ¿estamos claros entonces? Acá lo que se hace en relación al proyecto de ley de la Cámara es elevar las multas, porque en el proyecto de ley de la Cámara, entiendo yo, estaban de 20 a 100 UTM, ¿verdad? Y ustedes la proponen que queden de 50 a 300. Esa es la diferencia relevante. Después también que si hay residencia la multa se duplica y ustedes ponen la pena, ¿verdad? Que no estaba en el de la Cámara, si no me equivoco. Pena, ¿cómo se dice? Pena aflictiva, digamos. Aflictiva. Esas son las diferencias. Muy bien, pónganla en votación, secretario, por favor. Muy bien, señor presidente. Puesta en votación la indicación número 2, senador Moreira. Voto a favor. No apruebo, pero voto a favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Espinosa. A favor. Señor presidente. A favor. Quedó aprobado entonces por 4 votos a favor y ninguno en contra, señor presidente. Aprobada la primera indicación del Ejecutivo. Luego, la asignada con el número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el inciso segundo por el siguiente. La misma sanción se aplicará a quien, ejerciendo pesca recreativa, utilizare los elementos descritos en el inciso anterior, provocando daño a las especies hidrobiológicas o a su medio ambiente. Si se usaren armas de fuego o electricidad, la pena se aplicará disminuida en 1 grado. Ya. Bueno, esto estaba en el texto legal vigente. Porque si la misma sanción se aplicará a quien ejerza pesca recreativa utilizando los elementos descritos, se disminuye. La situación de la electricidad y el arma de fuego es la fase final. Ya. Pero en el texto legal vigente no está la pena aflictiva en el caso de la pesca recreativa. Se le aplicaban las 2 sanciones anteriores. Ah, las 2 sanciones anteriores. Ya, perfecto. Ya, en votación entonces, secretario. Muy bien, señor presidente. Senador Moreira, ¿cómo vota? A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Espinosa. A favor. Señor presidente. A favor. Quedaría entonces aprobada por 4 votos a favor y ninguno en contra, señor presidente. Enseguida, la indicación asignada con el número 4 del Presidente de la República para modificar el inciso tercero en el siguiente sentido. Letra A. Sustitúyese la expresión, comillas, con motivo del uso de elementos explosivos se dañaren, por la expresión, el daño al que se refieren los incisos anteriores recayere sobre. Quedaría así. Si el daño al que se refieren los incisos anteriores recayere sobre recursos hidrobiológicos vedados de, y enseguida, y la letra B, que forma parte de esta indicación, elimina la expresión de los señalados en el artículo 139. ¿Cuál es la consecuencia concreta de esta indicación? Si pueden como reforzarnos para tener claridad. Sí,
presidente, por su intermedio, a toda la comisión. Efectivamente, son solo temas de precisiones, porque si ustedes se fijan, lo que se está aludiendo actualmente es que está la mención a los recursos hidrobiológicos y, como bien decíamos, transita hacia la lógica de especies y, a su vez... está hablando de los recursos hidrobiológicos vedados, pero no es necesario... Se cambia hacia especies hidrobiológicas o hacia medio ambiente para que esté en concordancia con lo que ya se ha aprobado en el inciso primero, y a su vez lo que se viene a hacer es eliminar la alusión al artículo 139, porque si ustedes lo analizan el título 10º, la alusión que se hace en el 139 no va en relación a que sea ese artículo el que determine que una especie sea o no se encuentre vedada, pero son solamente temas específicos para dejar en línea con lo que ya está actualmente establecido en el 135. O sea, es más bien de forma, digamos, para darle coherencia con lo que votamos anteriormente. Exactamente. Ya, entonces, tome la votación, secretario, por favor. Senador Moreira, ¿cómo vota? A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Espinosa. A favor. Señor presidente. A favor. Quedaría aprobado entonces por 4 votos a favor y ninguno en contra. Enseguida, la indicación número 5 del presidente de la República para incorporar un inciso cuarto nuevo que dice: en caso de no comprobarse el daño a las especies hidrobiológicas o a su medio ambiente al que se refieren los incisos anteriores, se aplicará presidio menor en su grado mínimo. Ya. Pero esto no tiene grandes cambios con el texto vigente. Es el mismo argumento de concordancia. Recurso por especie. Ah, perfecto. De nuevo es la misma cambio formal. Ya. Yo propongo entonces la misma votación porque es un cambio formal que va en la misma línea anterior. ¿De acuerdo? Sí. Secretario, por la misma votación. Con la misma votación, entonces, quedaría aprobado 4 votos a favor y ninguno en contra. Por último, la indicación número 6 de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar un último inciso que señala: el que comercialice, procese, elabore, transporte o almacene a título oneroso recursos hidrobiológicos capturados o extraídos con los elementos a que se refieren los incisos primero y segundo anteriores, será sancionado con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. En caso de reincidencia, la multa podrá duplicarse. Solo para una claridad formal. El texto legal vigente no contempla las sanciones que considera esta indicación. Así es, no se mencionaba la cadena de comercialización. Ah, no se mencionaba la cadena. Eso es lo novedoso. Ya. Ya, por lo tanto, esta indicación solo se concentraría en eso, en la multa al que se involucre en la cadena de multipresidio, sí, de comercialización. Y esto es, por su intermedio, presidente, esto es un tipo de indicación que va en coherencia en general con todas las normas de lucha contra la pesca ilegal, que es entender que la pesca ilegal es en general la punta del iceberg de una cadena que es más larga y que involucra a otros actores. A veces es más fácil fiscalizar la cadena de comercialización que la de extracción, y es un desincentivo muy fuerte a que no se realicen estas malas prácticas. Perfecto. Entonces, ponemos en votación la última indicación del Ejecutivo. Muy bien, presidente. El presidente pone en votación la indicación número 6 de Su Excelencia el Presidente de la República. Senador Moreira. A favor. Senador Kusanovich. A favor. Senador Espinosa. A favor. Señor presidente. A favor. Quedaría aprobado entonces por 4 votos a favor y ninguno en contra, señor presidente, y era la última indicación que quedaba. Muy bien. Aprobado y despachado entonces a la sala el proyecto de ley. Y, bueno, yo entiendo, secretario, que no hemos tenido todavía propuesta de la Cámara de Diputados respecto a la comisión mixta de salmones. Por lo menos hasta la cuenta del día de ayer no venía una proposición de la Cámara con... Ya, no ha llegado. Hasta el día de ayer, no sé si hoy día habrá llegado más, pero... Ya, entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente, que para la próxima sesión
invitemos al subsecretario, aprovechando que está acá, lo dejamos invitado subsecretario, y a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y que podamos ver la implementación de la ley de regularización de caletas pesqueras, cuáles son la cantidad de caletas que se ha aplicado esta ley, porque la información que yo dispongo de la región de Coquimbo es que por lo menos el caso emblemático en el cual teníamos una caleta que estaba en terrenos privados y que los pescadores estaban amenazados de desalojo, hasta la fecha no se ha dado curso a ningún procedimiento, en este caso tiene que ser de expropiación y de instalación tanto de la caleta como de las viviendas de los pescadores. Y uno de los argumentos que nos dieron técnicos entre los organismos públicos es que Bienes Nacionales tenía que hacer un reglamento. Entonces la verdad que transcurridos 6 años, y habiendo sido aprobada una ley de la República, que no se aplique, no se lleve adelante y que siempre hayan objeciones, argumentos administrativos, suena más a una falta de voluntad política que a una voluntad real de cumplir. Entonces, acá hay un tema súper complejo. Yo no tengo el detalle de lo que pasa en las otras regiones de Chile, porque la ley contempla la posibilidad de expropiar terrenos privados para regularizar una caleta pesquera que esté inscrita en el decreto respectivo del Ministerio de Defensa, si no me equivoco, pero también permite la entrega a los pescadores por periodos de 20 años en administración. Entiendo que en algunas partes nos han dicho que como hay más de una organización de pescadores no se ponen de acuerdo y eso hace y hace que no pidan la destinación los pescadores, pero en otros lugares si se ponen de acuerdo, si la han pedido, me parece bien que eso curse, pero lo más complejo que teníamos, que es el caso de caletas que están en terrenos privados, ahí es donde esto no se ha implementado, incluyendo caletas que están con las viviendas de los pescadores contiguas a la caleta. Y la ley tenía una normativa que permitía también la compra o la regularización, el poder formalizar esas viviendas que están en terrenos privados. Entonces, esto es un tema que mientras no se aplique la ley no vamos a tener el presente y a la fecha no se ha aplicado, ¿ya? Yo tengo un caso emblemático pero entiendo que en la 10ª región, 11ª, había muchos casos parecidos por las distancias, por las dificultades de acceso geográfico a las caletas, y por lo tanto, si hay una ley que no se cumple, yo quiero saber dónde está el problema. O no hay voluntad política, no hay capacidad técnica, no hay recursos detrás de la... Yo creo que eso se nos explicite porque yo quiero cerrar con esto. En la reunión que yo tuve con los actores involucrados en la región de Coquimbo nos dijeron no se puede aplicar porque no hay un reglamento del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, transcurridos 5 años desde que esto se promulgó, casi 6, que no hay un reglamento de un ministerio me parece algo absolutamente inaudito. Senador Kusanovich. Presidente, con el tema que tocó y algo que también me ha llegado muchos comentarios de pescadores artesanales, es que las concesiones están paradas en el Ministerio de Defensa hace mucho tiempo. Por ejemplo, concesiones para hacer el pequeño astillero, para hacer el mantenimiento de las naves, de nave menor, están todos parados y hay una tremenda traba con ese tema de las concesiones que le está generando un tremendo daño a los pescadores artesanales tienen que caer. Hoy día se están poniendo muy complicados en el control de que todas las reparaciones se hagan en los astilleros certificados de nave menor o nave mayor. Y ese tema se ha ido complicando porque no es ágil el tema de pedir una concesión para armar un astillero. Ya, no conocía el tema, pero me parece bien que, o sea, el tema de las destinaciones está a cargo de la subsidiaría de Fuerza Armada, ¿verdad? Sí. Claro, es un conjunto de solicitudes que le llega, porque a ellos le llegan solicitudes para... Pero hay un tema de hace varios años que se han trabado todo este tema de las concesiones y está generando una paralización de las actividades de repente bien engorroso, que yo creo que sería bueno citar a alguien del ministerio para hablar del tema. Sí, antes de dar la palabra al Ejecutivo. Sí, la duda mía es la siguiente. Yo estoy de acuerdo, entiendo que el actor relevante en este caso es el subsecretario de Fuerzas Armadas, que tiene que ver directamente, ¿ya? Pero la única duda que tengo es que hay distintos tipos de concesiones o de permisos que se le piden en este caso a la Fuerza Armada o a la Armada en particular, porque están las de áreas de manejo, están las de borde costero, están las de uso de caletas, que también se le piden, o playa, y están además de eso, entiendo, las que tienen que ver con lo que usted nos plantea. Entonces, podemos tal vez ser un poco más precisos en lo que les pedimos y citar en ese caso al subsecretario. Coincidiendo con lo que está señalando usted, ojalá pudiéramos tener una minuta
porque como esta es una ley que lleva 4 años de parte de la subsecretaría, antes que vengan, ¿ah?, para poder estudiarla, que nos puedan mandar cuáles son los puntos, cuáles son las razones por las cuales no se ha podido, porque cada una de las regiones tiene sus complejidades y lo que pasa en la región tuya es muy distinta a la nuestra, pero también influye esto porque es una ley que no se ha implementado. Entonces, saber cuáles son los mismos que estás diciendo tú, pero un poquitito con un papelito así breve nomás, un poco como titulares para encauzar la conversación cuando venga la ministra y nosotros podemos ver también con nuestras organizaciones en la región. Subsecretario. Encantado de aceptar la invitación en relación a este tema, senador. La verdad es que nosotros tenemos como alta prioridad la implementación de la ley de caleta. Solo a modo introductorio y sin adelantar la conversación, contarles que hay alrededor de 90 caletas que han hecho solicitudes. De esas hay algo más de 50 que han pasado a la primera fase del trámite de destinación. Alrededor de 15 ya han sido entregadas en administración a las organizaciones, pero efectivamente, como bien señala el senador, la otra fase de implementación de la ley de caletas, que es justamente no la administración, no el acogerse al beneficio y entregar la administración, sino que además adosarle espacios físicos que hoy día pueden estar en propiedad de bienes nacionales o bien en propiedad privada y que la ley faculta que se puedan destinar a la finalidad de la caleta. Efectivamente, esa parte de la ley no ha tenido implementación. Nosotros abrimos esta conversación con bienes nacionales, por lo tanto estoy seguro, esto fue ya en mayo, por lo tanto estoy seguro que Bienes Nacionales va a tener disposición también a dar un reporte en esta materia, porque hemos generado una mesa de trabajo para agilizar esta parte de la implementación que, como bien dice el senador, tenía un retraso, ya que habiéndose tramitado otras destinaciones de administración, la implementación de este otro elemento, que es la destinación de bienes inmuebles alrededor de la caleta, no está en implementación. Encantado y también podemos hacer llegar, si le parece, presidente, un informe detallado que podemos construir en conjunto con Sernapesca de la estadística de solicitudes ingresadas y estados de tramitación que tienen cada uno de ellos. Qué importante un antecedente. Esa ley aquí en el Senado se aprobó por unanimidad. Entonces, con mayor razón, por unanimidad. Ya. Entonces, mira, para que estemos claros, subsecretario, lo que yo entiendo es lo siguiente. Usted nos dice que la ley de regularización de caletas pesqueras, lo que ha avanzado en forma más expedita han sido las destinaciones, ¿ya? Y usted incluso dio la cifra de 90 solicitudes que están tramitándose, ¿ya? Perfecto. Yo creo que son muy relevantes que ustedes nos tengan la información, ¿ya? Pero lo que a mí me preocupa es lo segundo que dijo usted, que, como dice el nombre, la parte de la regularización de las caletas que están en conflicto, es decir, que no están legalizadas o reconocidas legalmente en su terreno, ya sea porque son bienes nacionales que no han sido, no sé, traspasados, o no conozco la situación, o porque están en terrenos privados. A mí lo que me parece muy grave es que ahí tengamos nulo avance. O sea, y eso es lo que yo no logro entender. Entonces yo les pediría que en la minuta o en la explicación ustedes sean francos con nosotros también. O sea, díganos qué pasa. Díganos qué pasa, porque si no, lo que ocurre acá, y disculpen la expresión, pero como la gente es bien concreta, es que a veces nosotros hacemos el ridículo. Porque yo como diputado tramité este proyecto de ley, le di la idea al Ejecutivo de ese entonces, el Ejecutivo lo tomó, hicimos una comisión como con 4 ministerios, nos demoramos como 2 años y medio en tramitarla, peleamos los recursos, que se pusieron recursos especiales en la ley de presupuesto, uno cerró el periodo y dijimos, esto está listo, pasaron 4 años del gobierno anterior, y a la fecha no tenemos ninguna solución en los casos que son más agobiantes. A mí me parece muy bien que se avance en que caletas que ya están regularizadas por esta vía los pescadores puedan tener la administración por los 20 años con los beneficios que ello implica. Pero esta ley nació de situaciones apremiantes de pescadores que estaban demandados por la justicia y que van a ser desalojados. Y que nosotros lo que teníamos que resolver era si no íbamos a parar con ellos a esperar el desalojo y a resistirlo, porque era así, o nos corríamos y nos hacíamos al lado y nos escondíamos del problema. Y buscamos la solución a través de una ley. Pero si la ley no se implementa y no se resuelve en esos casos, entonces nos dejan expuestos. Porque yo tengo juicio y en cualquier minuto se decreta el desalojo de una caleta.
¿Y qué defensa le damos a los pescadores? Y uno le dice a la gente, no, mire, lo que pasa es que la ley ha sido súper exitosa, pero en la parte que le atañe a usted, que era la más urgente, en 5 años no hemos tenido... conflicto ahí con la ley Caleta, con la Puquenche. Bueno, ese es otro tema. O sea, yo no sé cuál es, pero en mi opinión, y no tiene que ver directamente con tu gestión, subsecretario, el punto es inexplicable. O sea, lo que uno quiere es una explicación. Ahora, la última vez a mí me dijeron, mire, lo que pasa es que no podemos hacerlo porque no hay un reglamento de bienes nacionales, y yo lo encontré insólito porque entonces siempre hay un obstáculo, y esto no se aplica, y yo les quiero decir que hay casos. Y probablemente una vez que resolvamos el primer caso se va a agilizar el proceso, pero son casos sentidos, casos súper relevantes, y además involucra la vivienda de los pescadores. Entonces podemos resolver 2 situaciones que están asociadas, porque en una caleta en que los pescadores viven a 5, 6, 7, 8 kilómetros, la caleta tiene otra dinámica y generalmente termina siendo muy afectada en su vida cotidiana por todas las cosas que están pasando en el país. Entonces yo le pido, subsecretario, que ustedes contemplen las 2 situaciones y no nos quedemos con una exposición que nos muestra todos los logros con estos 90 casos que están en proceso y los otros, porque mire, usted dice vamos a hacer una mesa, nos hemos pasado, por eso le digo, o sea, hicimos una mesa para sacar la ley, la sacamos. Después se va a hacer una mesa en 4 años para aplicarse la ley y echarse a andar con el primer caso. Y todavía estamos en eso y no tenemos solución hasta ahora. Esa es mi inquietud. Disculpen que lo lleve a un caso concreto, pero me tocó estar del comienzo en este tema. El presidente, una consulta. Senador, ¿qué pasa? Decía que es la importancia que estemos los 8 años y no 4. Y era diputado, estaba 4 nomás, Fidel, no sé qué cuenta alegre, senador Espinosa. Pero que ¿sabes lo que pasa? Perdona. ¿Sabes lo que pasa? Muy cortito, ¿ah? Mira, lo que pasa es que nosotros también tenemos un pecado. Y el pecado nosotros debiéramos persistir, porque por lo menos hay 15 reglamentos de distintas leyes que no se han hecho, por diversas razones. ¿Ah? Y yo creo que cada comisión de repente debiera permanentemente hacerle un seguimiento cuando se trata de este tipo de cosas. Porque si nosotros no presionamos, el Ejecutivo generalmente se estancan estas cosas y las demora. Disculpe, señor Moreira, yo entiendo la inquietud suya y es verdad, y lo hemos discutido en otros casos, pero en este caso no es así, porque aquí se hizo el reglamento está vigente. Lo que ocurre es que después Bienes Nacionales, que era el actor llamado, entiendo yo, a hacer la expropiación, dijo, es la información que me han entregado a mí, yo no he tenido tiempo de reunirme con la ministra, dijo, no, para yo hacer la expropiación requiere un reglamento especial. Y yo no entiendo por qué ese reglamento especial de bienes nacionales entraba. Entonces ya no es el reglamento de la ley que existe, sino que sería un reglamento que entiendo yo es por un decreto, justamente el reglamento. Entonces a mí me parece que así, y en eso vamos a pasarnos 4 años. Sí, eso está en la ley de presupuesto, lo hemos sacado un montón de veces, pero no se está aplicando. Entonces yo por eso creo que lo mejor es que invitemos también a la ministra de Bienes Nacionales, que ella nos cuente cómo lo están mirando, que ella nos explique el tema. Tal vez la información que me llegó a mí fue parcial o incompleta, puede serlo. No. En este proceso yo entiendo que no sé si el subsecretario nos quiere aclarar, porque todo lo que nos aclare nos permite enfocar mejor la próxima discusión, pero yo entiendo que los actores relevantes en este caso es, la caleta tiene que estar en un decreto de las Fuerzas Armadas reconocida, eso es condición. Estando en ese decreto, la caleta puede estar en terrenos que son bienes nacionales o privados. Si son bienes nacionales, hay que hacer entre comillas, los traspasos dentro de los actores públicos a quien la administre, que eso a veces ha sido engorroso. Y si está en terrenos privados, que es el caso más complejo, esta ley posibilita lo que antes no se podía, que es expropiar un terreno privado para regularizar una caleta. Y si además se da la particularidad que la vivienda de los pescadores está contigua a la caleta, o sea, en el mismo sector, se daría la posibilidad de expropiar terrenos para habilitar la vivienda de los pescadores, siempre y cuando estén aledañas, no que estén, digamos, dispersas, porque hay casos en que las viviendas son muy dispersas y son terrenos ya muy extensos. Entonces, ahí es donde entra Bienes Nacionales, que sería el actor que puede expropiar, y que entiendo que tampoco está tan claro cómo pueden destinar esa expropiación a vivienda. Entonces, si eso no se resuelve, quiere decir que la ley en la práctica, en esos casos más complejos, no se aplica, y eso es lo que a mí me parece grave. Presidente, como le reitero, nosotros
entendemos que esta tarea, efectivamente, como muchas otras que tienen que ver con el mundo de la pesca artesanal, tiene una dimensión intersectorial. Yo le di cuenta de los números que tienen que ver con la fase de implementación que se hace en el ámbito pesquero, que es justamente la destinación y que es un ejercicio que se hace fundamentalmente con la participación de Cernapesca, pero efectivamente para dar reportes sobre la implementación de la destinación de bienes nacionales o la implementación de expropiaciones en terrenos aledaños a la caleta, es bienes nacionales a quien le corresponde entregar ese reporte. Como le digo, a mí me consta, porque sí tuve iniciamos un diálogo con bienes nacionales planteando la misma inquietud, que efectivamente esto era una dimensión de la ley de pesca que de la ley de caletas que no estaba implementada. Me consta que efectivamente Bienes Nacionales tiene ya una estrategia para enfrentar este tema, pero sería muy interesante que lo escucháramos en una sesión de comisión. Y el tercer actor, como bien señala usted, tiene que ver con la regulación de borde costero que hace Fuerzas Armadas y que en este caso tampoco entendemos que dificulta la implementación de esta dimensión de la ley de caleta. Señor Kusanovic, disculpe. No, es que lo que yo hablaba era de otro tema, que los pescadores artesanales necesitan concesiones para hacer su carena de sus naves menores. Y eso está entrampado. Acá tengo un tema que enviaron unos pescadores que las entregas deberían hacer a los 8 meses y la verdad que pasa el tiempo y nunca se hace la entrega. Entonces hay una traba ahí, pero eso es de la subsecretaría, que es otro tema que igual es parecido, digo. Sí, yo les propongo lo siguiente. En la próxima sesión abordemos el tema de la ley de caletas con los dos invitados, subsecretaría más bienes nacionales, y tomando lo que nos plantea el senador Kusanovic, yo también tengo casos de retraso en las destinaciones que hacen la subsecretaría de Fuerzas Armadas, ¿ya? Ahí nos pongamos de acuerdo en citar o invitar al subsecretario de Fuerzas Armadas, pero tal vez tenemos que hacerle una petición más particular, ¿ya? O darle un listado de casos, porque como ellos ven un conjunto de concesiones muy amplias, nos podrían traer una información tan amplia porque yo tengo el caso también de caletas, hay sectores de destinaciones de uso, concesiones que se han acumulado. Entonces, que lo ordenemos para la sesión que viene. Todas las concesiones están medio trabadas, incluso las de naves mayores, están todas hace mucho tiempo en la subsecretaría media paralizada. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.